El proceso constitucional de amparo. En esta ocasión empezaré diciendo con que el amparo es el proceso constitucional especial por razón jurídico-material que tiende a obtener la satisfacción de una pretensión de mantenimiento o restitución en el goce de los derechos fundamentales. Sus características principales es que es un proceso que protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos. Es un proceso constitucional, es restaurador del imperio de los derechos cuando ya hayan violaciones de los derechos de las personas. Su naturaleza jurídica. Podemos decir que el amparo no es un simple recurso, aunque es muy frecuente hacer uso de esta denominación cuando se habla de amparo. En muchas ocasiones hay varios tratadistas que coinciden en señalar que el amparo constituye un verdadero proceso constitucional o un juicio constitucional, no es un simple recurso. Podemos decir también que el amparo se puede revestir de dos formas. ¿Cuáles serían estas formas? De juicio y de recurso. La forma de juicio se aplica al amparo propiamente dicho, que es en esta ocasión es cuando se entable mediante la correspondiente acción ante un tribunal competente. Y la acción de amparo da lugar al juicio de amparo, conocido también como juicio de garantías de defensa constitucional. El amparo, en cambio, es una rescisión del acto lesivo en cuanto a su legalidad o procedencia. Es una acción de contralor de la constitucionalidad que autónomamente establece el derecho de la libertad involucrados por el acto reclamado. El amparo en el sistema de Guatemala. La Corte de Constitucionalidad ejerce el control constitucional para que la administración pública y otros órganos pertenecientes al Estado no violen las garantías y preceptos que establece nuestra Carta Magna. De conformidad con el artículo 165 de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícita o implícito una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución o las leyes garantizan. El objeto del amparo lo encontramos regulado en la Ley de Amparo y Exhibición Personal de la Constitucionalidad, decreto número 1-86 del Congreso de la República de Guatemala, donde indica en su artículo 8, el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaure el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones o disposiciones lleven implícito una amenaza, restricción o violación de los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. Un concepto de amparo, podríamos decir que el amparo es el proceso constitucional especial por razón jurídico-material que tiene o tiende a obtener la satisfacción de una pretensión de mantenimiento o restitución de los derechos fundamentales y el goce del mismo. Protege la libertad individual o patrimonial de las personas cuando han sido desconocidas o atropelladas por una autoridad, cualquiera que sea su índole, que actúe fuera de sus atribuciones legales o extendiéndose a ella, generalmente vulnerando las garantías establecidas en la Constitución o los derechos que lleguen a proteger la misma. El amparo en materia administrativa. El amparo en medio de control que principalmente se constituye para protección de los particulares en contra de las arbitrariedades de la administración pública. Para el planteamiento del amparo hay que tomar en consideraciones algunos asuntos previos,
como lo es la presentación de los recursos administrativos, siempre que haya resoluciones administrativas. En esto se encuentra regulado en el artículo 19 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad. El plazo para plantear un amparo de conformidad con el artículo 20 de la Ley de Amparo establece los plazos dentro de los cuales es procedente el amparo. En el artículo 20, como lo indicamos, establece que la petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de 30 días siguientes a la de la última notificación al efecto o de conocido por este el hecho que su juicio le perjudique. El plazo anterior no rige cuando el amparo se promueve en el control del riesgo de aplicación de las leyes o reglamentos inconstitucionales a casos concretos, así como ante la posibilidad manifiesta de que ocurren actos violatorios a los derechos del sujeto activo. Como hemos de observar en el artículo se encuentra dos supuestos que son importantes mencionar, que está cuando hay una resolución. En este caso son 30 días después de su notificación y tenemos en el hecho conocido que el plazo comienza a contarse desde la fecha en que el particular conoció el hecho que le perjudica. En otros casos que se pueden analizar desde el anterior punto de vista es cuando las peticiones de los particulares no son admitidas por su trámite. En este caso en particular hay dos supuestos que pueden ocurrir de conformidad con el precepto que establece el artículo 10, inciso F de la Ley de Amparo, que nos indica como punto 1, si la denegatoria ocurrió verbalmente, como suele ocurrir en la mayoría de casos dentro de la administración pública, y si la denegatoria de trámite de la petición se realizó por escrito. Si la denegación a darle trámite a una petición fue amparo e impugnación en la vía administrativa y después de plantear el amparo, verbalmente esto significa que el funcionario se negó a recibir la petición del particular. Esto trae como consecuencia que no haya una resolución escrita. Se está violando pues un precepto constitucional y no hay forma de impugnar en la vía administrativa. Se puede plantear el amparo. Por otra situación, si la resolución es escrita en la que el órgano administrativo se le dio trámite a la petición del particular, si esto tiene, digamos, como agotar la vía administrativa, hay que cumplir con el artículo 19 que es, de la Ley de Amparo. En cuanto al plazo en los casos de silencio administrativo, en el artículo 20 de la Ley de Amparo establece que los supuestos que el plazo de amparo es de 30 días a partir del día siguiente de la notificación de la resolución o 30 días del hecho de haber conocido esto. A mí me corresponde hablar sobre la integración de la Corte de Constitucionalidad. En Guatemala, la integración de la Corte de Constitucionalidad se rige por el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Según este artículo, la Corte de Constitucionalidad está conformado por 5 magistrados titulares y 5 suplentes, los cuales son electos de la siguiente manera. 4 magistrados titulares y sus respectivos suplentes son designados por el Congreso de la República. Para ello se realiza un proceso de selección y elección a través de distintos organismos y entidades. Entre ellos se encuentran, como punto número 1, el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, que presenta una lista de candidatos a ser considerados por el Congreso. Como punto número 2, tenemos a la Universidad de San Carlos de Guatemala, que también presenta una lista de candidatos.
Como tercer punto, las instituciones de enseñanza superior del país, las cuales pueden proponer candidatos. Un magistrado titular y su suplente son designados por la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia realiza su selección y elección utilizando un proceso similar al descrito anteriormente. El magistrado presidente de la Corte de Constitucionalidad, quien es el quinto integrante del órgano, es nombrado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Como segundo tema, también tengo lo que es la función de la Corte de Constitucionalidad. Esto también lo podemos encontrar en el artículo 268. Y como principal función es de jurisdicción privativa, cuya función es la defensa del orden constitucional. Actúa como tribunal colegiado con independencia de los demás organismos del Estado y ejerce funciones específicas que le asigna la Constitución y la ley de materia. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada con un porcentaje de los ingresos que correspondan al organismo judicial. Y como último punto, también tengo a cargo lo que es la duración del mismo cargo. En Guatemala, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tienen un periodo de gestión de 5 años. Al finalizar su periodo, pueden ser reelegidos por un periodo adicional, como lo establece asimismo el artículo 268 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, es importante tener en cuenta que la duración del cargo de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad está sujeta a posibles cambios en la legislación, ya que puede existir la posibilidad de reformas o modificaciones en el futuro. Además, la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad ha sido objeto de críticas y ha sido propuesto a revisar el sistema de la elección y duración de los cargos para tener magistrados con mayor independencia e imparcialidad. Muchas gracias. Muy buenos días. La Corte de Constitucionalidad es un tribunal permanente de la jurisdicción privativa. Su función esencial es la defensa del orden constitucionalidad. Ella actúa como tribunal colegiado con independencia sobre los demás poderes, organismos del Estado, y ejerce funciones específicas que están asignadas en la Constitución y en la ley de la materia. La independencia económica de la Corte de Constitucionalidad será garantizada con un porcentaje de los ingresos que correspondan al organismo judicial al cual pertenece. Sus funciones, según el artículo 272 de la Constitución Política de la República, son, por ejemplo, las más importantes, que son de las cuales les hablaré, es la contemplada en el inciso A: conocer en una única instancia, en calidad de tribunal extraordinario de amparo, en las acciones de amparo interpuestas en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, el presidente y vicepresidente de la República. En su inciso C, conocer en apelación de todos los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. Si la apelación fuera en contra de una resolución de amparo de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad se ampliará con 2 vocales, en la forma prevista en el artículo 268. El inciso C del mismo artículo nos dice que dentro de sus funciones también está el actuar, opinar, dictaminar o conocer de aquellos asuntos de su competencia establecidos en la Constitución Política de la República. Y en el inciso I nos dice que en los presentes artículos nos da a conocer las funciones de la Corte de Constitucionalidad de nuestro país de Guatemala según la Ley de Amparo y Exhibición Personal. También corresponde a la Corte, según el artículo 164 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal, las siguientes funciones. Inciso A, dictaminar sobre la reforma a las leyes constitucionales previamente a su aprobación por parte del Congreso. En el inciso B,
emitir opinión sobre la constitucionalidad de los proyectos de la ley, a solicitud del Congreso de la República. Y en el inciso C, conocer de las cuestiones de competencia entre los organismos y entidades autónomas del Estado. No debemos dejar por un lado el artículo 25 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que nos indica el Ministerio Público y el Procurador de los Derechos Humanos tienen legitimidad activa de interponer amparo a efecto de proponer de proteger los intereses que les han sido encomendados. Gracias. La competencia de amparo, de conformidad con el artículo 11 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal de Constitucionalidad, le otorga la competencia a la Corte de Constitucionalidad, el cual establece que corresponde a esta conocer en única instancia en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo en los amparos interpuestos en contra del Congreso de la República, la Corte Suprema de Justicia, al Presidente y Vicepresidente de la República. Los otros órganos jurisdiccionales que tienen la competencia para el conocimiento del amparo y el magistrado y expresidente de la Corte de Constitucionalidad, Maynor Pinto Acevedo, en su obra La jurisdicción constitucional en Guatemala, le denomina el resto de competencias, amparos bi-instanciales, y enumera esta competencia así: de conformidad con el inciso C del artículo 272 de la Constitución y el artículo 163, inciso C, de la Ley de la Materia. La Corte de Constitucionalidad tiene competencia para conocer en apelación de los amparos interpuestos ante cualquiera de los tribunales de justicia. Los amparos instanciales que se terminan ante los juzgados de primera instancia del orden común, las salas de la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia pueden ser apelados conociendo la Corte de Constitucionalidad en segundo grado. Tiene competencia para conocer en primer grado los jueces de primera instancia del orden común en sus respectivas jurisdicciones, quienes en este caso actúan constituidos en tribunales de amparos cuando estas acciones se interpongan contra, por ejemplo, los administradores de renta, los jueces menores, los jefes y demás empleados de policía, los alcaldes en corporaciones municipales no comprendidos en el artículo anterior, entre otros. De conformidad con el artículo acordado 2-92, se asigna competencia a la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo, quien conocerá de los amparos interpuestos contra el Tribunal Supremo Electoral, los ministros de Estado o viceministros cuando actúen como encargados del despacho, las salas de las Cortes de Apelaciones, Cortes Marciales, Tribunales de Segunda Instancia de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo, el Procurador General de la Nación, Procurador de los Derechos Humanos y la Junta Monetaria. En todos estos casos en los que la competencia se asigna en primera instancia a tribunales de la jurisdicción ordinaria, la Corte de Constitucionalidad conoce de segunda instancia. El procedimiento de amparo. Como punto A, petición de amparo. La petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los 30 días siguientes al de la última notificación al afectado o de conocido por éste el hecho que a su juicio le perjudique. Punto B. Primera resolución. Los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día en el que se le fueron presentados, mandando a pedir los antecedentes o, en su defecto, informe circunstanciado a la persona, autoridad o funcionario o empleado contra el cual se haya pedido el amparo, quienes deberán cumplir remitiendo los antecedentes o informando dentro del término de 48 horas, más el de la distancia que fijará el tribunal en la misma resolución a su prudente arbitrio. Recibiendo los antecedentes o el informe circunstanciado, se resuelve si se otorga o no el amparo provisional. El amparo provisional, que implica la suspensión temporal del acto reclamado dentro del proceso. Puede ser otorgado por petición de parte y de oficio por el tribunal. En la primera resolución, aunque no hubiese sido pedido, se resuelve sobre la suspensión provisional del acto, resolución o procedimientos reclamados, cuando a su juicio sea aconsejable.
Punto C. Primera audiencia a los interesados y prueba. Recibiendo los antecedentes o el informe circunstanciado, el tribunal debe confirmar o revocar la suspensión provisional decretada. De estos antecedentes o del informe circunstanciado, dará vista al solicitante, al Ministerio Público y a las que a su juicio también tengan intereses en la subsistencia o suspensión del acto, resolución o procedimiento, quienes pueden alegar dentro del término común de 48 horas. Vencido dicho término, hayan o no alegado las partes, el tribunal deberá resolver, pero si hubiesen hechos que establecer, se abrirá a prueba el amparo por el improrrogable término de 8 días. Inciso D. Segunda audiencia. Concluido el término probatorio, el tribunal dictará dando audiencia a las partes y al Ministerio Público por el término común de 48 horas, transcurridos el cual dictará sentencia dentro de los 3 días siguientes. Inciso E. Vista al público. Esta se efectuará en el último de los 3 días siguientes y a la hora que señale el tribunal. Cuando se haya efectuado la vista, el tribunal dictará sentencia dentro del plazo de los 3 días siguientes. Inciso F. Sentencia. El Tribunal Constitucional dictará sentencia con base a lo indicado y aportado a su propio análisis doctrinario y jurisprudencial, interpretando siempre en forma extensiva la Constitución, otorgando o denegando el amparo, con el objeto de brindar la máxima protección en materia constitucional. Y por último, inciso G, recurso de apelación. Debe ser interpuesto dentro de los 48 horas siguientes al de la notificación por escrito, indistintamente ante el tribunal que haya conocido el amparo o ante la Corte de Constitucionalidad. Ahora les estaré diciendo qué requisitos debe tener el amparo hecho por escrito. Pues estos tienen que tener requisitos que están establecidos en el artículo 21 de la ley de amparo y exhibición personal. Como punto 1, tiene que llevar consignado la designación del tribunal ante el que se presenta. Punto 2, o siguiente punto, indicación de los nombres y apellidos del solicitante o de la persona que lo represente, su edad, estado civil, nacionalidad, profesión u oficio, domicilio, lugar y lugar para recibir notificaciones. Si se gestiona por otra persona, deberá acreditarse la representación. Siguiente punto, cuando quien promueve el amparo sea una persona jurídica, deberá indicarse suscintamente los datos relativos a su existencia y su personalidad jurídica. Siguiente punto, especificación de la autoridad, funcionario, empleado, persona o entidad contra quien se interpone el amparo. Siguiente punto, relación de los hechos que motivan al amparo. Como siguiente punto, se debe indicar las normas constitucionales de otra índole en que descansa la petición de amparo con la demás argumentación y planteamiento de hecho. Como siguiente punto, se debe acompañar la documentación que se relacione con el caso, en original o en copias, o indicando el lugar en donde se encuentren y los nombres de las personas a quienes les conste los hechos y los lugares donde pueden ser citados, y precisar cualquier otras diligencias de carácter probatorio que conduzcan al esclarecimiento del caso. Se debe, como siguiente punto, se debe impregnar lugar y fecha. Siguiente punto, se deben colocar firmas del solicitante, del abogado, colegiado activo que lo patrocina, así como el sello de este. Si el solicitante no sabe o no puede firmar, lo hará por él otra persona o el abogado que lo auxilia. Y como último punto, debe acompañar una copia para cada una de las partes y una adicional para uso del tribunal.